En términos generales, en todo el mundo los partidos políticos se asocian con colores, principalmente para la identificación, especialmente para el reconocimiento de los votantes durante sus elecciones. El azul generalmente denota partidos conservadores. El amarillo comúnmente se usa para el liberalismo o el libertarismo, incluso el anarcocapitalismo, este último combinado con negro. El rojo está fuertemente enraizado a partidos socialdemócratas, socialistas, marxistas o comunistas. Solían ser ideologías muy diferentes como el nacionalsocialismo y otros socialismos nacionales, que también se caracterizaban por usar el rojo. El blanco está relacionado con partidos monárquicos y pacifistas. El rosa o magenta se relaciona con partidos LGBTI y feministas. El verde a menudo se asocia con la política verde, el islamismo y el agrarianismo e incluso el republicanismo irlandés. El naranja es el color tradicional de la democracia cristiana. Como el negro, generalmente se asociaba con partidos fascistas, volviendo a las camisas negras de Benito Mussolini o las de Schutzstaffel de Adolf Hitler, pero también con ideologías muy diferentes y apolíticas como el anarquismo. El negro también es utilizado por el nacionalismo negro. El marrón o café se asocia con el nacionalsocialismo, volviendo a los soldados de asalto uniformados de color pardo, del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Creo importante destacar que las asociaciones de colores son útiles cuando no es deseable establecer vínculos rigurosos con los partidos. Por ejemplo, particularmente cuando se forman coaliciones y alianzas entre partidos políticos y otras organizaciones, se destacan así: alianzas púrpuras, rojo-azul, alianzas rojo-verdes, alianzas azul-verdes, coaliciones pan-verde y coalición pan-azul. El emblema de los partidos socialistas es a menudo una rosa roja en un puño. Los partidos comunistas con frecuencia usan un martillo para representar al trabajador, una hoz para representar al agricultor o tanto un martillo como una hoz para referirse a ambos al mismo tiempo. Las funciones de los partidos políticos están vinculadas al contexto social en el que actúan, a sus transformaciones, a la expansión del sufragio y al incremento de la ciudadanía. Los partidos actuales intentan mantener vínculos con las instituciones y con la sociedad, debido a su función de intermediarios entre los gobernados y los gobernantes. La clasificación de las funciones de los partidos políticos que se plantea en este video está basada en el libro de Mario Fernández Bacea, Más allá de la transición. El autor expone un ordenamiento general con dos rubros de los que deriva la siguiente clasificación específica. En primer lugar, representación de la sociedad y, en segundo lugar, operación del régimen político. Esta función de intermediario entre los gobernados y gobernantes que realizan los partidos políticos en todas las democracias modernas representativas. Los partidos políticos materializan ese tipo de representación de distintas formas. En primer lugar, la articulación de las demandas sociales se realiza en tres pasos. Número 1. Captar. Número 2. Procesar. Y en número 3. Canalizar los requerimientos de sus electores a las áreas competentes. La captación, la canalización y la comunicación, además de la valoración del peso de las fuerzas políticas existentes, permiten procesar las demandas de los ciudadanos y la manifestación de las diversas opiniones sociales. La agregación de intereses es la función primordial de las organizaciones políticas porque permite resumir y sintetizar las demandas en propuestas canalizadas en torno a los principios ideológicos de los partidos. Otra actividad de la agregación de intereses es la elaboración de políticas públicas que pueden ser respaldadas por los ciudadanos, sin que necesariamente el signo ideológico determine su aceptación. Las democracias modernas necesitan personal político preparado para desempeñar las funciones en los parlamentos, ministerios y burocracias. El reclutamiento y preparación de las personas para ocupar los cargos está en manos de los partidos políticos. Los partidos usan dos estrategias principales de reclutamiento: forman a sus líderes dentro de las estructuras partidarias o buscan cooptar a las personas preparadas. El reclutamiento implica, en primer lugar, el nombramiento de personas a puestos y cargos. En segundo lugar, la designación de candidatos a cargos públicos electivos. Y por último, la formación adecuada del personal político.
La movilización de la ciudadanía es otra de las funciones básicas de los partidos. Se refiere a convocar a las personas para involucrarse en la vida política, no solamente partidista. Esta acción es especialmente importante en los procesos de desarrollo, donde se canalizan las ansias emergentes de participación dentro de los conductos institucionales. Los partidos tienen una tarea de convencer a la ciudadanía a participar en las elecciones, pero también en la discusión y en los procesos de toma de decisiones. Una amplia participación en diferentes aspectos de la vida política aumenta la legitimación del sistema y de los partidos, tanto en gobierno como en oposición. La socialización política es un proceso en donde la gente adquiere ciertos patrones y valores de comportamiento político. Tiene un nexo básico con la cultura política porque permite el reforzamiento de las expectativas de cambio social y acercamiento a la educación cívica. En las diversas etapas del desarrollo de los partidos, la socialización sirvió para mantener el status quo y construir mecanismos de transformación social. Los partidos políticos tienen una relación con el gobernante, ya que fueron ellos quienes lo llevaron al poder. La representación política que ejercen es el vínculo entre electores y elegidos. La representación tiene distintas formas. Mediante la proyección hacia cargos públicos, por competencia por el poder público, producción de políticas, formación de gobierno y ejercicio de oposición. Las principales características de los partidos políticos son la durabilidad, que implica que la esperanza de vida del partido sea superior a la esperanza de vida de sus dirigentes. La organización. El partido debe tomar y tener órganos que se comunican para desarrollar programas y estrategias en el orden nacional, regional y local. La voluntad de conquistar y ejercer el poder. Y el respaldo popular. La organización interna de un partido depende directamente de su dirigencia, que es el centro de la organización, la cual toma las decisiones principales. Suele estar encabezado por un presidente, director o jefe político de elección interna. Los candidatos son los postulantes a cargos de la elección pública, según hayan sido escogidos por la estructura del partido. Militantes son todos aquellos afiliados al partido que participan además de manera activa en sus eventos políticos. Afiliados: todos aquellos que concuerdan con el partido están inscritos en él, pero solo participan de él mediante su voto. Y por último, los simpatizantes: aquellos votantes que sin estar afiliados ni inscritos, sienten afinidad por el partido y a menudo votan por sus candidatos. Podemos decir entonces que un partido político y su principal característica es constituirse de una forma de cooperación basada en lealtades y metas comunes por parte de los individuos implicados en decisiones políticas, cuya aspiración es la permanencia en el tiempo y cuyo propósito es la obtención y el ejercicio del poder político. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Soy Jorge Sanén y hoy les hablaré un poco de la historia de los partidos políticos en México. Los partidos políticos en nuestro país fungen como motores de organización y representación de las necesidades principales de la sociedad mexicana. Sin embargo, su creación en México es reciente, ya que estos como tal no existían previos al siglo XX. Pero es importante mencionar que sí se pueden observar organizaciones sociopolíticas a lo largo del siglo XIX en nuestro país. Una vez que el expresidente Porfirio Díaz fue destituido en 1911, se conformaron agrupaciones de ciudadanos que pretendían representar las necesidades de la población en las nuevas elecciones para la presidencia de la República. Estas agrupaciones sociales no fueron reconocidas como partidos políticos hasta 1918, cuando la ley los reconoció como tal. Esto fue debido a que estas organizaciones apenas comenzaban a tener una estructura independiente al Estado, ya que previo a esto, el proceso electoral se encontraba en manos del Estado únicamente. Sin embargo, 27 años después de que se reconocieran a los partidos políticos en un marco legal, en 1945 se concreta un nuevo orden jurídico de carácter electoral
el cual vino a concretar las normas jurídicas en cuanto a la creación real de partidos, dejando a un lado las múltiples organizaciones sociales que carecían de un plan de gobierno firme y que no tenían objetivos claros definidos. Desde la desaparición de los partidos políticos carentes de la organización necesaria para ser catalogados ante la ley como tal, predominó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, mismo que fue encabezado por Plutarco Elías Calles. Años más tarde, este partido se convertiría en el único partido dominante y en este se nace un acuerdo entre las clases sociales más altas con la finalidad de ocupar el poder. Posteriormente, en 1946, destaca que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que ahora representaba a los intereses de distintas facciones revolucionarias en un solo partido consolidado, esto le otorgó un enorme potencial para llegar al poder y tenía los objetivos claramente definidos para resolver conflictos que surgieran dentro del país. Además, el PRI se contrapuso ante la demás competencia, ya que a lo largo de los años 30 se formaron otros partidos políticos, pero no lograban consolidarse. Estos solo pretendían postular a otro candidato frente al candidato oficial. Dentro de los múltiples partidos políticos que se formaban en esta época, solo el Partido Acción Nacional, PAN, logró consolidarse y se convirtió en un partido político oficial, haciendo un frente por primera vez al PRI. Una vez más, en 1953, se implementó una reforma constitucional a los artículos 54 y 63, donde básicamente se estipulaban las bases para el régimen de diputados, y es en ese entonces que se habla sobre los partidos políticos como entes que deben ser regulados, apartando sus funciones y sus fines. 2 décadas más tarde, en 1977, se incorpora una reforma constitucional al artículo 41, donde por fin se habla de la interferencia de los partidos políticos sobre el proceso electoral, haciendo un particular hincapié en su participación dentro de los medios de comunicación. Dentro de esta reforma, se establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. De acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo, los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley. En los procesos electorales, los partidos políticos nacionales deben contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. Sin embargo, una vez más, la ley sufrió una nueva reforma en 1993 y 1994. Se concluye que el financiamiento de las campañas políticas deberán ajustarse a una serie de leyes que a partir del 94 se creará un organismo autónomo, es decir, separado del gobierno, conformado por ciudadanos cuyo propósito principal será vigilar el proceso electoral, regir a los partidos políticos y encargarse de repartir el presupuesto justo entre estos. La ley establece que para alcanzar el registro de partido político es necesario presentar una declaración de principios, un programa de acción y los estatutos bajo los cuales se normarán sus actividades. Además, estos deberán satisfacer los requisitos estipulados por la ley. También se deberá contar con 3,000 militantes al menos en 20 entidades federativas y que cuenten con credencial de elector vigente para votar en esta entidad. Por último, la ley establece que todos los partidos deberán contar con el 3% de la votación emitida en algunas de las elecciones a diputados federales, senadores o a la presidencia. En caso de no ser así, perderían el registro. Muchas gracias.